Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Muy bienvenidos, estamos una vez más en este espacio de la Biblioteca Popular Sarmiento. Por supuesto vamos a hablar sobre viajes, dándole continuidad, como decimos siempre, a lo que fueron las charlas viajeras del año pasado, el 2019, y esta vez con un formato de video para que lo puedas ver cuando quieras. Quédate hasta el final, es súper interesante lo que vamos a aprender hoy acá con nuestra invitada, a la que ya le doy la bienvenida, María de Los Ángeles Pagola, a quien le agradecemos muchísimo que esté. No te pierdas porque es súper interesante, nos va a llevar a un lugar fantástico. Quédate ahí. Bueno, primero muchas gracias. A vos. Gracias Graciela, gracias a la Biblioteca Sarmiento. Me encanta este proyecto, me encanta lo que se hace en la biblioteca, así que siempre a disposición. Buenísimo. De lo que uno desde un humilde lugar puede hacer, ¿no? Bien. Además, este barrio lo amo. Está todas las condiciones dadas. Sí. Bueno. ¿De ¿De qué vamos a hablar? ¿A dónde fuiste y por qué elegiste ese lugar? Bien, en realidad yo viajé con dos personas más. Ajá. Con Susana Sufredini, que ustedes ya la conocen, y Claudia Domingo. Bien. Y nosotros elegimos ir a México. México. Éramos dos profesoras de historia y una profesora de francés, Ah, ¿no? bien. Pero México para nosotros, o al menos a mí, era muy importante porque yo quería conocer el lugar donde habían estado los aztecas, donde habían estado los mayas, donde habían estado los toltecas, los olmecas, quería ver las cabezas, quería ver las pirámides y quería ir a Chiapas porque había experimentado en mi primer viaje, una cercanía con lo que había pasado en Chiapas con el levantamiento del subcomandante Marcos. Entonces, bien, como eso me parecía sumamente interesante, Chiapas para mí era un lugar al que había que ir. Seguro. La diversidad de México es asombrosa. Sí. Diversidad étnica, diversidad de paisaje. Mucha gente se queda solamente con las playas, que está fantástico. Tiene una infraestructura para el turismo, hotelera y de gastronomía en lo que es Caribe, que creo que es lo mejor del Caribe. El interior de México es otra historia. Sí. Y Chiapas, otra historia. En realidad, nosotras lo armamos al viaje de una forma, digamos, aventurera. Bien. No hicimos nada vinculado a los tours clásicos ni nada por el estilo. Sí, habíamos mirado qué lugares conocer, cada una planteó que, en realidad con Susana, que era la que, digamos, sabíamos más de México, por una cuestión básica, éramos profesora de historia, así que sabíamos un poquito más, teníamos muy claro qué estados y coincidíamos, ¿no?, con los estados. México es un país complicado en el norte, en la frontera con Estados Unidos, pero luego en el resto del país es muy tranquilo. El mexicano es una persona excelente con el turista, bien, de 10. Bien. Ese es un muy buen dato. Es muy predispuesto desde el taxista para decirte qué hoteles podés ir de acuerdo a tu presupuesto y no te quieren embromar. Realmente es el país al que hay que ir, y que hay que conocer una vez en la vida. También México lo que tiene es que vos te situás en un país donde podés rastrear la parte ancestral de nosotros como seres humanos, luego lo colonial, ese encuentro de los pueblos originarios con el europeo que llega, que todavía persiste y se ve en Chiapas. Y luego tenés el México ultramoderno, en la Ciudad de México. Chiapas es uno de los 39 estados que tiene México. Sí, al sur oeste. Mientras vos vas hablando, vamos a estar viendo un mapa para que nos ubiquemos geográficamente, que está en el límite casi con Guatemala. Está en el límite con Guatemala, luego el resto limita con estados de Tabasco, Veracruz, etcétera, con Oaxaca, ¿no? Que
Oaxaca es maravilloso, maravilloso también, pero Chiapas para mí tenía algo una cosa que había que... Chiapas es multiétnica, precolombinamente hablando, no es solo estuvieron los mayas, tenés los moyacas, los zoques, los mixes, los chapanecas, que es el nombre que se le da luego al Estado, es como denominaron a un grupo precolombino, o sea, un grupo indígena que sube. Yo quiero aclarar el concepto de indígena, porque a veces la gente lo malinterpreta. Indígena se le dice al pueblo que es del lugar. O sea, no lo estoy utilizando en términos discriminativos, lo digo porque por ahí... Está buena la aclaración, porque siempre entramos en duda. Indígena es propio del lugar. Hay pueblos indígenas en Roma, hay pueblos indígenas en todo el mundo. Muy valioso. Por eso el aporte de viajera y profesora de historia es un condimento importante, acá, muy importante. Entonces, es un pueblo que sube de Nicaragua en realidad. Mira, llega de Nicaragua y se instala en lo que hoy conocemos como Chiapas, y los aztecas, en el contacto que van a tener con ellos, les dicen Chiapas, porque se traduce en un idioma que es bastante complicado para decirlo, ustedes lo pueden de última googlear, y se resume en Chiapas, digamos, cómo sonó de alguna manera al oído, es lo que quedó. Chiapas es un estado, porque recordemos que México no se divide en provincias, sino en estados. Y es el tercer país de América del Norte. No pertenece a Centroamérica, México. Chiapas lo que tiene es que es, como vos hoy dijiste muy bien cuando me presentaste el tema, una diversidad selvática, montañosa, flora, fauna que es asombrosa. Uno no termina jamás de verlo. Es más, habría que ir a quedarse muchísimo tiempo para conocer todo eso. Pero bueno, uno trata en el tiempo que está de ver algo, ¿no? Bien. ¿Qué visitamos nosotros? Nosotros visitamos el Cañón del Sumidero, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo y un río subterráneo. Igualmente, en el transcurso de eso pudimos observar otras cosas, ¿no? Y ahí yo pude conocer desde el lugar y desde la gente qué era la historia del subcomandante Marcos, que a mí me había pegado tanto. Además, yo para esto yo me había leído como 3 libros de él, porque me parecía muy interesante. Y ahora te voy a contar algunas cosas. ¿Algunos definen a Chiapas como el estado rebelde? ¿Es correcto? Sí, rebelde porque desde 1970 en adelante ha tenido algunos levantamientos, ¿no? Pero si vamos a hablar, México siempre fue un estado rebelde. Entonces llegamos al hotel y nos encontramos con la oficina de turismo, que era una mesa, qué sé yo. Le comentamos a la chica, 9 de la mañana, mirá, nosotros queremos hacer tal y tal cosa. Y dice, bueno, lo único que tenemos que desayunar, ¿tenés algún tour que salga tipo 10 de la mañana? Tenemos un tour a las 10 de la mañana, nos dijo. Perfecto, un tour a las 10 de la mañana. Desayunen tranquilas. Nos sentamos a desayunar, 10 menos 5 viene la señorita y nos dice, ya está el tour, el guía las está esperando. ¿Qué esperas vos? Una traffic común, con turistas adentro, como nosotras, ¿no? Nos encontramos con un auto muy cómodo, muy lindo y un guía para nosotras. Ellos te arman el tour para vos y nunca te quedás, así sea una persona, 2 personas, ya haya sido a las 2 de la tarde. Si vos querés hacer ese lugar, te lo hacen, no tiene ningún problema, porque ellos vos sos su ventana al mundo, te dicen. ¿No? Así que lo primero que hicimos fue el Cañón del Sumidero. El Cañón del Sumidero es un lugar con una flora, una fauna increíble, ¿no? Y se ubica en un parque nacional, ¿no? En un parque nacional. Chiapas prácticamente es todo un parque nacional, es muy parecido a lo que vos debes haber visto en Costa Rica, que casi todo es parque nacional, ¿no?
y alberga un sinfín de especies, por ejemplo, que están en extinción. Ellos respetan a rajatabla la biodiversidad, digamos, el ecosistema. Y por eso se levanta, eso es una de las razones por las que se levanta en su comando. O sea, no es el levantamiento de él, sino que él responde a una serie de comunidades. Sí, sí. La conexión con la naturaleza. Exacto, es fundamental, sí. Entonces, vos ves buitre carroñero, ellos me dicen, no, porque el buitre carroñero lo que hace es hacer desaparecer ese animal muerto, por eso no lo combaten. Ajá. Así que vos vas por el cañón del Sumidero, que es el río Grijalba, el que va ahí dentro, ¿no? Y desemboca en una especie de represa donde ves pelícanos y es muy bonito, todo el trayecto es bellísimo, altísimo, ¿no? Y vas viendo todas las especies más o menos que son visibles, porque hay otras que obviamente no. El cocodrilo es una de las que ves, el mono araña, bueno, y aves un número importante. Bien. Algo interesantísimo, y quizás ojalá pueda entrar esa foto, es ver, nosotros sabemos que los mexicanos son muy de la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe en realidad responde a un sincretismo, ¿no? Vos a cualquier lugar que vas de México, sea una casa de familia, un negocio, un hotel, el lugar donde paran los taxis, hay una Virgen de Guadalupe. Y adentro de cada móvil y demás hay una Virgen de Guadalupe. Y ellos cuelgan su Virgen de Guadalupe. Hay una Virgen, digamos, una especie de abertura en el cañón del Sumidero, que es muy difícil acceder con una escalera al aire libre, ¿no? Con una Virgen de Guadalupe, con velas y todo. Entonces decís, ¿hasta dónde llega? Sí, hasta dónde llega la devoción. Sí, sí, pero es muy es muy del sincretismo, y ahora también te lo voy a contar un poquito. Es muy típico en toda América Latina. Sí, sí. El cañón del Sumidero nace en Chiapa de Corzo. Después vamos a volver sobre Chiapa de Corzo, ¿no? Nosotros, después de hacer el cañón del Sumidero, fuimos a San Cristóbal de las Casas. En realidad, San Cristóbal de las Casas, como Chiapa de Corzo, en realidad Chiapa era Chiapa de los indígenas y San Cristóbal de las Casas era Chiapa de los criollos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es la capital del estado. No, Tuxtla Gutiérrez, donde nosotros parábamos, es la capital del estado. Bien. Tuxtla es el nombre en el vocablo del lugar, Gutiérrez es el español. Buena aclaración. ¿No? Tuxtla, en realidad ellos allí hablan ahora una mezcla de español con diferentes lenguas de pueblos originarios, que algunos dicen, ay, es un español mal hablado. No, no es un español mal hablado, diríamos que es el nacimiento de un nuevo idioma que confluye de este encuentro de diferentes lenguas. Súper interesante. Bien. Entonces, bueno, vamos a San Cristóbal de las Casas y allí encontramos dos catedrales que son importantes. Una es la Catedral de San Cristóbal Mártir, cuyo primer obispo fue Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Es una iglesia en barroco, pero que fue reconstruida en el siglo XVIII. Y la otra es el Templo del Santo Domingo, que es un barroco maravilloso. Y acá vamos a hacer el parate. Ahí vos encontrás un altar especial. ¿Y a quién es ese altar? Al obispo Samuel Ruiz. El obispo Samuel Ruiz es el obispo que acompañó el levantamiento zapatista del subcomandante Marcos. Fallece 1 o 2 años después y nunca le faltan flores. Pero además, nunca faltan flores en ninguna iglesia de México. Nunca faltan, pero no es que faltan, hay floreros, no, está lleno de flores, lleno. Y eso es producto de un sincretismo. Recordemos que los pueblos americanos, en su mayoría, cuando hacían sus ritos, eran ritos al aire libre. Entonces la flor, esto es muy, digamos, una idea mía, porque nadie me sabía explicar por qué tantas flores. Yo creo que la flor era ese vínculo entre
mantener el rito de ellos dentro de un espacio cerrado. No sé si soy clara con lo que digo, ¿no? Samuel Ruiz les decían Tatik. Tatik quiere decir padre en Tzotzil. Es uno de los idiomas básicos o más importantes que todavía se hablan, ¿eh? Sí. O sea, ellos todavía hablan mucho de sus idiomas. Y después está este que yo les decía que surge nuevo. ¿Qué encontramos adentro de esta iglesia? También una Virgen Negra. Y esto era algo que yo también quería ver. ¿Por qué una Virgen Negra? Porque eso también es producto de un sincretismo. Negro, en realidad nosotros siempre lo asociamos al continente negro africano. Acá habría que asociarlo a ese color cobrizo, porque no es negra, es cobriza, más al color que tenemos los pueblos. Yo digo tenemos porque yo también desciendo del pueblo originario. Entonces tenemos ese color cobrizo. Bueno, la Virgen es maravillosa. Para mí es algo que me emocionó mucho, porque yo había estudiado que en cada lugar donde hay una Virgen Negra y hay un Cristo negro es porque en ese lugar hubo antes un lugar de culto, de rito del pueblo originario. Entonces para mí era fundamental saber que es lamentable porque uno lo está viendo desde el lugar de que acá se acabó con un pueblo para poder instalarse otro, ¿no? Pero vos decís, acá abajo... Claro. Que se preserve. Que se preserve. Exacto. Que no haya ninguna otra cultura que venga que lo termine. Nada se termina. De aplastar. Y eso tuvo mucho que ver el Concilio Vaticano II en todo lo que pasa en Chiapas. Claro. La iglesia tiene una riqueza interior alucinante. Todo lo que ves dorado es oro, no es dorado, es oro, ¿no? Y hay un rito que a mí me llamó muchísimo la atención, que vos ves a las nenitas como de 6 años, 5 vestidas, la foto no es muy buena porque yo la tuve que sacar muy rápido para que no se notara, pero las ves vestidas como personas mayores, inclusive tienen como un vestidito, vas a ver en la imagen, un vestidito como un strapless, en una nena de 6 años con mucho voladito, así, te choca un poco. Y es como un rito que había en los pueblos indígenas. Pero también rastreando en los últimos años, he descubierto que Chiapas, como algunos otros estados de alrededor, y lo mismo pasa en Guatemala, se venden las niñas. Es lamentable. En Guatemala, sí. ¿Vos lo viste? Lo he visto, sí. Bueno, entonces yo no sé si esto no es una preventa de alguna manera, porque es presentar a la niña en sociedad para organizar un futuro casamiento que de por medio no es un acuerdo matrimonial, es un acuerdo con dinero de por medio. Inclusive puede ser para algo mucho más complicado que simplemente un matrimonio. Es muy probable. Bien. Ese rito de precomunión a mí me llamó muchísimo la atención. Cuando vos salís de la iglesia, está la plaza, diríamos. No es una plaza al estilo nuestra, es el Zócalo, es la plaza europea. En el único lugar donde vive una plaza al estilo nuestro es en Guadalajara. Después, en general, son estos zócalos. Y en el medio, que encontrás una cruz. ¿Por qué? Porque cuando se evangelizaba, aquellos que no querían entrar por temor a, porque ellos estaban acostumbrados a que sus ritos eran al aire libre, la misa se daba afuera, para ir, ¿viste?, captando a la gente. San Cristóbal de las Casas es maravilloso. Colorido, sumamente colorido. Las casas se mantienen como entre el siglo XVII y XVIII, inclusive si hay un profesional, un odontólogo, un médico, un abogado, lo pone como se ponía en aquella época o como se hubiese puesto, porque en aquella época odontólogos no había, pero como se hubiese puesto, no tiene la plaquita de bronce, no, nada de eso. Así con una letra medio gótica y sobre un mosaico. Las casas son muy bonitas y por dentro tienen todas las comodidades. Por fuera también están muy arregladas. Recibe muchísimo turismo internacional, pero lo interesante es que se mezcla mucho con la gente del lugar. Y tiene una feria artesanal maravillosa, donde vos encontrás gente de muchas culturas, ¿no? Indígenas. Y hay una cultura que baja de las montañas y las mujeres tienen unas
polleras, que en una de las imágenes yo la traje, unas polleras en una lana de oveja negra, ¿no? Y vos decís, con el calor que hace, pero ellas bajan de mucho frío. Entonces con sus bordados, que son maravillosos. Para sacarle una foto a ella, tenés que esperar que se tapen. Porque consideran que la foto les roba el alma. Claro. ¿Esa feria qué encontramos? Bueno, los bordados típicos. Después, bueno, ahí compramos un montón de camisolas. Yo no me di cuenta de traerme una apuesta porque me parecía que iba a sacar por ahí la imagen. Pero mucho textil, ¿no? Hay mucha elaboración de textiles, tanto como indumentaria, como tapices, como manteles, todo lo que vos quieras, un bordado alucinante, vos te querés traer todo porque es qué belleza. 100% artesanal. Y luego tenés lo típico mexicano, que lo vas a encontrar en cualquier lugar, que es juegos para cocina, comedor, en barro o en la cerámica típica del lugar, ¿no? En madera, productos en madera, pero lo principal es lo textil. Sí, inclusive vos las ves bordando, incluso vos vas en la calle, no en la feria, sino en la calle, ¿no? Por las calles que son sin automóvil, ¿no? Y vos encontrás mujeres haciendo la lana al estilo antiguo, hilando al estilo antiguo. Atractivo fundamental. Pero no le podés sacar la foto porque, primero que para sacar una foto a una persona le tenés que pedir un permiso. Siempre. Por una cuestión de respeto. Y si ella en su creencia no lo quiere, no le podés sacar la foto. Ni siquiera robársela. Otra cosa que sí hay muchísimo es cacao. Ahí está el Museo del Cacao y el Museo del Jade. Hay un museo de jade maravilloso, con piezas precolombinas, bellísimas, y un museo del cacao que para mí fue también muy importante, para mí y para Susana y Claudia, pero para Susana y también nos pegó mucho porque uno de los pocos códices, ¿no? Con los que nosotros después pudimos estudiar la historia de los pueblos originarios de México, porque lamentablemente la mayoría de los códices mayas se quemaron, ¿no? Y este es uno de los pocos que subsisten y está en ese museo del cacao. El cacao es un producto que se entregaba en tributo al cacique. Cuando se tributaba, el cacao, la semilla del cacao iba entre las más importantes, ¿no? Y después te lo venden en la calle y es un cacao puro y es riquísimo. Me imagino. Me imagino. Amo el chocolate, no te digo lo que fue de comer ese cacao. Le traje a mi papá papá los textiles, el cacao. Sí, no. Ellos lo hacen casero y tenés las señoras en la calle que te están ofreciendo y vos decís, quiero esto. ¿Recordás alguna comida que te haya gustado, algo que sea típico de ahí? De ese ellos lugar? tienen una comida más vinculada a guatemalteca que al mismo México. Y sí, bueno, ahí sí, algo que está en todo México, que es las quesadillas, no tanto los tacos, eso no comí, no, pero después mucha comida con, por ejemplo, humita, muy rica. A la noche fuimos a un restaurante que encontramos así azarosamente, fantástico, porque además ellos tienen música mexicana que es muy, muy linda y muy atractivo también con los percusión, muy lindo, eso nos gustó mucho. Bien. Después terminamos ese día, como bien te decía, cenando. Lo interesante es que como el guía va con vos, te deja todo el día vos. O sea, no es un tour en donde vos vas atada al guía, sino que el guía te permite jugar con el tiempo que vos desees. Es maravilloso. No se puede conocer sin guía en ese aspecto. Por las distancias. Por las distancias. Del traslado. Exacto. Ellos son todos guías. Vos hasta con un taxista vas y es guía. Es maravilloso, ¿viste? Para mí México
Hay un lugar que hay que conocer, vuelvo a repetirte, una vez en la vida, por lo menos. Y al otro día hicimos el río subterráneo, ¿no? Que es muy lindo, que obviamente nosotros solo entramos unos metros, después hay que tener el traje y demás, y eso ya no estaba dentro de nuestro parámetro, porque además un poquito de claustrofobia. Y hicimos Chiapa de Corzo. Pero Chiapa de Corzo tiene lo que yo fui a buscar. Sí. Chiapa de Corzo es una ciudad donde vivían los chapanecas, presentan resistencia y como ven que no van a poder, antes de rendirse, deciden suicidarse en masa, ¿no? Para mí es el primer genocidio, para mí, porque a veces uno cree que es un genocidio todo lo que sucedió en América con la desaparición de una gran cantidad de población, pero la gran cantidad de población desaparece en su mayoría por enfermedades. El genocidio es querer acabar con una población, ¿se entiende? Y el español y otros europeos necesitaban mano de obra, no venían con tanta mano de obra de Europa como para... Entonces no querían acabar con todos los pueblos, además la violencia que traía el europeo era la misma violencia que tenía la misma Europa. No es que allá eran los derechos humanos y acá se comprende. Ubiquémonos en el tiempo también, siglo XV, XVI, XVII, ¿no? Pero para mí en Chiapa es el primer genocidio, porque ellos quieren acabar con los chapanecas. Directamente buscan acabarlo. Para seguir dominando. Y se encuentran con una resistencia tan extrema que antes se termina suicidando en masa. Sí. ¿Y dónde se cuenta esto? Chiapa de Corzo tiene un zócalo que en el medio tiene una pila o corona, se dice, y nosotros le diríamos fuente. ¿Qué quiere decir? Ahí había un brocal. Ahí iban los chapanecas a buscar agua y ya era un lugar de socialización precolombino. ¿Qué hacen los españoles una vez que se instalan allí? Ahí ese brocal lo convierten en el centro del zócalo y construyen una en estilo mudéjar, ¿no? Que es el estilo que justo imperaba en España por muy cortito tiempo, ¿no? En estilo mudéjar, una pila, la pila como le dicen, o la corona, ¿qué reproduce? La corona de Isabel de Castilla. Y después con el tiempo, en cada pilar cuentan la historia de los chapanecas y cómo se acabó con los chapanecas. Pero esto viene muchísimo después, cuando se hace toda una reflexión sobre ello, el colocar en cada pilar. No te creas que lo pusieron en su momento. Entonces, le ocupan el brocal, le están la corona, como diciendo, acá estamos nosotros, pero sigue siendo un lugar de socialización, pero ya sin los chapanecas, y con otros pueblos originarios del lugar, ¿no? Vos tenés frente a la pila, tenés la iglesia o la catedral, que también se llama de Santo Domingo, porque en esa zona son todas de Santo Domingo, ¿no? Esta es de Santo Domingo de Guzmán, es más, la viene a fundar un obispo que estaba en Guatemala, también en estilo mudéjar. Y acá es muy interesante porque vos ves que hay fotos de niños que no es que han muerto, un niño Jesús con un montón de flores alrededor, no es en el altar principal, no ves objetos como objetos así como piernita, manito, no, lo que ves es mucha flor y a diferentes santos, ¿no? Ahí ves un Cristo crucificado negro, ¿no? Esto hace referencia a lo que había contado antes de la Virgen Negra. Y ahí durante mucho tiempo, ¿no? Se hizo una misa que no podías entrar.
no se podía entrar, ni nadie podía entrar, solo entraban ellos, cerraban las puertas. Tremendo. Y duraba 5 horas o 6. Y eso también se hace ahora en en San Cristóbal de las Casas. Ajá. Ahora, ¿qué pasa en Chiapa de Corzo? ¿Por qué se hacía? Porque adentro el sacerdote daba la misa en el idioma del lugar. Esto venía del Concilio Vaticano II, pero ya desde hacía mucho tiempo se daba ese sincretismo de comulgar sus ritos con el rito evangélico, pero a puertas cerradas. Aún así, a puertas cerradas. Nosotros no lo pudimos ver a puertas abiertas, ahora lo ves a puertas abiertas. ¿Ah, sí? Sí, dicen que sí. Están como accediendo y sí, sí, ya se abre a puertas, ya se hace a puertas abiertas. Se hace tanto en San Cristóbal de las Casas como en Chiapa de Corzo. En Chiapa de Corzo es un poco donde se origina toda la movida del subcomandante Marcos. Ajá. Y uno dice, bueno, ¿a qué viene el subcomandante Marcos? ¿Quién fue, no? Que ese por ahí es el punto que hace que sea tan atractivo para los viajeros. Sí, a veces la gente, cuando vos decís que vas a ir a Chiapas y no han leído sobre el subcomandante Marcos, dicen, ay, pero ¿dónde vas a ir? La guerrilla, viste, prejuicios, ¿no? Y para mí no tenía nada que ver con eso. Cuando nosotros fuimos empezamos a preguntar y la gente te comenta algunas cosas y la movida, en realidad él es un hombre que se sabe el nombre y todo, ¿no? Pero vamos a seguir diciéndole su comandante Marcos. Es un sociólogo que en realidad lo buscan los caciques del lugar que no hablan castellano, ¿no? Porque necesitan una voz para imponérsele a un Estado mexicano que quiere avasallar desde un punto de vista económico, social, cultural, a Chiapas, ¿no? Y esto significaría ir sobre el ecosistema principalmente y sobre el intento de mantener las culturas, o sea, las culturas, los pueblos originarios, sus propios valores, su propia cultura. La producción económica del lugar, porque me imagino que sí, la producción de recursos de Chiapas es muy paradójico, porque ellos producen productos agrícolas, desde lo que nosotros le decimos agrícola, viste que acá agrícola pensamos en trigo y demás, ellos hacen trigo, maíz, pero también hacen una gran cantidad de cacao, banana, la banana muy importante, le venden. Bien. ¿Y cuál es el principal comprador? Paradójicamente Estados Unidos. Claro. ¿No? Es increíble, claro. Pero hacen buenos negocios. Sí. Y bueno, tener de vecino a Estados Unidos puede ser no. Una ventaja o una desventaja. Sí, exacto. Lo que pasa es que Chiapas está al sur. Claro. Y ellos negocian con Estados Unidos. Y bueno, lo interesante es que lo que se busca en realidad, o lo que buscaba el subcomandante Marco como voz cantante de los cacique, es la autonomía política indígena contra el acuerdo, en ese momento un acuerdo que había hecho México con Estados Unidos y Canadá, ¿no? De acuerdo económico, comercial, ¿no? Que iba a perjudicar a Chiapas porque Chiapas tiene una reserva en petróleo muy alta y no está explotada, y no la dejaron explotar nunca. Porque ¿qué significa eso? Acabar con, digamos, una biodiversidad, pero también con que desapareciera mucho de su flora y fauna. Y ellos no quieren que desaparezca eso. Sí, no. Entonces, el subcomandante Marcos tiene un primer levantamiento el 1 de enero de 1994, y es la voz cantante de esto. Después que se soluciona y que negocian con el Estado de México, aparece nuevamente en el 2003, cuando pueden. Y ellos nos contaban en eso cuando hay un intento de construir unas autopistas fabulosas. Ellos tienen autopistas, pero no agreden tanto el ecosistema como lo que se pretendía desde el Estado Nacional mexicano. Bien. Entonces ahí vuelve a aparecer y ahora está más tranquilo. No hay una razón para que cada tanto tiene una aparición cuando los caciques ven
que se avasallan su cultura. Claro. México es un país en esto muy particular, por eso yo te decía, es paradójico. No han hecho una autocrítica sobre su violación de derechos humanos, ¿no? En diferentes épocas, pero, por ejemplo, a los pueblos originarios les permite que mantengan su justicia, por decirte una característica. Entonces, algo que por ahí no es condenable para el Estado mexicano, sí es condenable para el grupo Zacate, qué sé yo, en la zona de los toltecas. Bien. ¿No? Entonces los toltecas, sí, a esa persona le caen con el peso de la ley de su cultura. Bien. Y eso le ha reconocido. México reconoció la religión azteca, por ejemplo. Hay gente que la practica, a la religión azteca. No en este lugar, obviamente. Bien. Este lugar tiene una fuerte influencia de la religión católica, pero con un fuerte sincretismo. Bien. Bien. Las misas son, como te decía, en Socí. Esto que es el idioma un poco que ellos han recuperado de la confluencia de sus idiomas, y el Socí es el que incorpora también algunas palabras en castellano. Entonces vos estás en la feria en San Cristóbal de las Casas y te encontrás que, te encontrás con que la mujer no habla castellano, entonces te llama una chica, ¿no? Y la chica hace traduce, y eso sí, les encanta que regatees. Te fuiste de Chiapas, ¿conforme con lo que viste? Sí, porque yo por lo menos había visto Chiapas de Corzo, donde había podido percibir lo que significaba ese sincretismo. Bien. Había podido tener acceso a lo que había sido el levantamiento zapatista, con el cual yo además comulgo totalmente, ¿no? Me parece fantástico, por ahí hay gente que no lo... Pero hay que leer sobre ello, entonces uno lo entiende desde otro lugar, ¿no? Creo que es un destino... si consideramos todo México, hay una diversidad, como decíamos al principio, enorme. Pero por ahí, si uno se centra en viajar al estado de Chiapas, vale el viaje a México. Está interesante, necesario, es necesario leer un poco, informarse un poco. Este video creo que sirve mucho para entender un montón de cosas además, antes de ir. Porque ir sin saber nada de esto, me parece que uno se queda justo como a nosotros lo mitad de camino. Sí, a nosotros lo que nos faltó es las pirámides mayas, pero bueno, yo quedé muy conforme porque ya te digo, vi ese sincretismo que para mí era fundamental. Pude percibir que todavía los pueblos indígenas mantienen a rajatabla sus costumbres y se imponen, ¿no? Y bueno, y pude tener contacto lejano, obviamente, con ese movimiento zapatista que para mí había sido tan interesante y había leído bastante sobre él. Una cosa que yo también me gustó de Chiapas y me gustó de toda México y que yo siempre recomiendo es que viajen como te decía yo, no viajen en avión, viajen en colectivos. Claro. El colectivo es hiper cómodo, es barato, bueno, yo ahora no lo sé, este es un viaje del 2012, ¿no? Pero México no es un país caro si uno lo hace como lo hicimos nosotros. No hay que andar perdiendo el tiempo buscando. El mexicano es muy predispuesto a que vos te sientas muy cómodo en su país. Además es un país que ha crecido mucho a nivel turístico. Ellos han creado hace poco tiempo un diseño de los pueblos mágicos también. Así que eso hace que sea muy, muy atractivo. Vamos a seguir hablando seguramente de Chiapas y de México porque es inagotable. Sí, además hay muchos estados, fuimos a varios estados. A varios estados, claro, pero este de Chiapas merecía como un capítulo muy especial. Sí, por ahí hay más para extenderse sobre lo que es el levantamiento zapatista, porque a mí me pegó desde otro lugar, pero bueno. Bien.
Bueno, lo desarrollaremos en otra oportunidad. Sí. Mil gracias. Mil gracias por favor. Gracias a vos, a la biblioteca, por convocarme y por tenerme presente. Al contrario. Interesantísimo y muy, muy, muy bien explicado. Gracias. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar.